lo cual no quiere decir necesariamente que tenemos que tirar todo por la borda, sino más bien que tenemos que analizar qué no funcionó y qué necesitamos ajustar. Pero ahorita sí creo que estamos en una definición quizá parecida a lo de los 70s, en donde hay quienes piensan que probablemente lo que necesitamos es tirar todo esto que hemos construido, porque esto no sirve, ¿no? Las instituciones que tenemos no sirven, eh, eh, vamos a destruir, y a partir de lo que destruimos seguramente algo bueno ha de florecer. A mí me parece esa visión francamente muy primitiva, pero creo que es la que domina. Y por eso creo que, por un lado, así para simplificar, yo veo a los que ven en un mundo, en una economía estatizada. Yo ya no sé si hablarle socialista, comunista, pero por lo menos estatizada, con un rol muy disminuido del sector privado, del sector productivo de la economía, al cual no se le tiene el menor respeto. Una visión un tanto aislacionista, o sea, México más bien como si fuéramos una islita, en lugar de tratar de ser un gran jugador del mundo para también incidir en las reglas del mundo. ¿No nos gusta cómo es el mundo? Pues participemos, debatamos. No nos gustan los temas que obviamente son un problema, de las consecuencias de la automatización en el mundo de hoy, las consecuencias de la digitalización, el cómo incorporar a muchas personas que han sido sustituidas por robots y por máquinas, y el enorme reto que implica ayudarle a muchas de estas personas a incorporarse al mundo. Pues debatamos, pero no es sentándose en la mesa de los chiquitos como podemos enfrentar estos temas, sino es sentándose en la mesa donde se resuelven los temas. Entonces, en la parte económica, una visión, repito, estatizante, y al que tenga duda de eso, pues no más hay que ver, más Pemex, más CFE, gas bienestar, aeropuertos construidos por el gobierno, ahora hasta una línea aérea. O sea, si faltaran puntadas, pues ahí seguimos acumulando, ¿no? Que solamente son proyectos perdedores que nos distancian del México al que queremos ir. Y por la parte política, la gran propuesta, en lugar de más democracia, más ciudadanía, más estados, más municipios y menos presidencialismo, la gran propuesta es regresemos al México de un caudillo. Bueno, y a mí lo que me preocupa es que los mexicanos, muchos, están todavía como observadores, como si no se dieran cuenta que lo que está en juego es nuestro futuro y el de nuestras vidas. Entonces, ese es el escenario donde hoy estamos, y la pregunta es de cuáles vamos a ser. Vamos a ser personas que incidimos en buscar crecimiento económico, porque es la única manera en donde cualquier país, para salir de la pobreza, solamente se ha podido salir a través de crecimiento económico, de mucha inversión. Pero claro que hay que reconocer que ese crecimiento económico hasta el momento pues se ha concentrado en unos pocos. Y entonces, no por eso no tiene que haber crecimiento económico. Más bien lo que tiene que haber es un crecimiento económico que sea más justo y reparta mejor. ¿Sí? O sea, oye, como no hemos crecido últimamente en la economía, entonces ahora la nueva propuesta es que no crezca la economía. No, pues esa no es la propuesta. La propuesta es cómo dinamizamos el crecimiento económico de nuestro país, cómo incorporamos a más gente en este desarrollo y cómo distribuimos mejor, cómo repartimos mejor. En México el salario promedio del país, de cada mexicano, son 7,500 pesos mensuales. O sea, ¿en qué momento nos compramos el argumento de que ese era un salario digno? O sea, ¿cuándo cuándo caímos a la conclusión de que eso era bueno, de que eso era razonable, de que eso era aceptable? Pues no puede ser. Bueno, pues hay que reconocer que eso está mal, que eso es injusto, pero eso no se hace nada más por decreto. Tendremos que ir convirtiéndonos hacia una economía más sofisticada, de mayor valor agregado, donde entonces sí podamos ganar más y pagarnos mejor. Y para entrar al tema también que a mí me interesa saber más, y poder sobre todo ver cuál es la agenda, pues yo lo que veo es una sociedad todavía muy desigual. Sé que las mujeres en promedio ganan entre 15 y 30% salario inferior a trabajo igual. Sé que el tema de la mujer, la discriminación, empieza desde las propias familias. Empieza cuando dices, pues a ti te toca cuidar a los hermanitos, a ti te toca cuidar a los enfermos, a ti te toca cuidar a los mayores, ¿sí? Y además todo este sistema que no tenemos de cuidados, pero que las mujeres lo han venido a suplir, sin ninguna compensación a cambio. La mayor parte de la violencia que sufren las mujeres empieza en las familias. O sea, la violencia física. Veo una sociedad que todavía no hemos madurado y seguimos con estos temas del acoso y el hostigamiento en las oficinas, en nuestras profesiones.
A ver, yo acabo de ver que además yo no se las recomiendo porque no se las recomiendo, pero acabo de ver este fin de semana la película esta de Blonde, de Marilyn Monroe. Y una de las razones por las es que me parece grotesca, pero pues a veces nos damos cuenta que el mundo no ha cambiado tanto. O sea, a veces te das cuenta que algunas mujeres para avanzar, algunos hombres suponen que tienen que pasar por ciertos caminos. Bueno, pues me parece inaceptable. Estamos hablando de una película de los 50, del 55. Estamos hablando prácticamente 70 años después. Y en muchas cosas, ¿en qué hemos cambiado? La verdad, muy poco. Y bueno, por otro lado, una realidad es que también vivimos en una sociedad donde no nos alcanza para con lo que ganamos y para tener una familia digna. Las mujeres también se han ido incorporando a la fuerza de trabajo, pero ¿cómo queremos que se incorporen si a muchas de ellas no les ayudamos a dónde atender al hijo? ¿Dónde lo dejan? ¿Dónde está la guardería? ¿Dónde está la estancia infantil? Mis hijos han estudiado en el Liceo Franco Mexicano con un horario muy sangrón porque tienen que salir en prepa por ahí de las 5 de la tarde. Yo decía, pues, ¿qué cosa tan pesada? Bueno, pues porque así se hacen en los países europeos. Si tú quieres que la pareja trabaje, pues entonces tienen que ser escuelas de tiempo completo donde los hijos están atendidos en las escuelas y cuando uno va saliendo del trabajo, sea el papá o la mamá, pues pasa uno a recoger a los hijos a las escuelas. Entonces digo, si queremos realmente incorporarnos y incorporar una mayor parte de las mujeres en la fuerza laboral, pues necesitamos hacer cambios estructurales. Ahora en el TEC de Monterrey, que he estado en estos últimos 4 años, sobre todo involucrado en el tema de ciudades, pues te das cuenta que las ciudades no están hechas ni por mujeres ni para mujeres. O sea, la gran mayoría de los desarrolladores o la gran mayoría de los arquitectos, en fin, no son mujeres. Y entonces hacen banquetas, por ejemplo, pues para que no te quepa una mamá con 2 manos, con un hijo en cada mano. No, pues ya se salió de la banqueta, ¿no? Ya. O por ejemplo, el transporte público, pues está hecho para alturas, no que los hombres seamos muy altos en México, ¿verdad? Pero por lo menos está hecho para una altura más promedio de hombre y pues la mujer a ver de dónde se agarra, ¿no? ¿Para qué hablar incluso de los niños? Entonces creo que es una época, es un momento crítico en el país en donde tenemos que verlo esto como una oportunidad. O sea, más que dejarnos, porque dejarnos es peligrosísimo, ¿dejarnos a qué? ¿A llegar a qué? ¿Sí? ¿A ir a dar a dónde? ¿De qué se trata eso de dejarnos? ¿Ir a dar a dónde? Más que dejarnos, hay que aprovechar estas crisis y estas coyunturas para dar saltos más fuertes hacia adelante y sin duda en un tema muy importante que es el tema de buscar y procurar una verdadera paridad, ¿no? Entre hombres y mujeres, que esa solamente se logra si de entrada tenemos igualdad de oportunidades. Yo creo que los temas centrales sin duda es la educación. En la educación es donde seguramente vamos incorporando valores nuevos, valores que no son muchas veces los que nos dan en nuestras casas. Es más, conflictúan con los valores que nos dan en nuestras casas. Y yo creo que a la escuela le toca eso a veces, conflictuar contra los valores que si lo dejamos a los valores que muchas veces nos enseñan en nuestras casas, pues lo que nos enseñan es esto, la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Entonces, bueno, yo tengo mucho interés sobre todo en escucharlas, en aprovechar este espacio para ver cuáles son aquellas políticas públicas, aquellas expresiones que ustedes creen que sería importante que también algunos de nosotros enarboláramos. Porque una de las cosas que yo también he aprendido es que aquí también tenemos que sumarnos hombres. Porque, por cierto, la discriminación no solamente es de los hombres a las mujeres, sino también hay muchas mujeres que tienen una visión tradicional del rol de las mujeres. O sea, eso sigue ocurriendo. O sea, no solamente son hombres que tienen una visión anticuada del papel de las mujeres, sino muchas veces también son mujeres. En fin, el tema es cómo los que sí creemos en esta paridad, en esta igualdad, pero que reconocemos que hoy no existe, sobre todo pues, actualizarnos cuáles son los temas fundamentales donde ustedes creen que tendríamos que poner énfasis. En política creo que se ha avanzado más, en el sentido de que cuando menos hay el tema de la paridad. Yo creo que no ha habido en la historia nunca antes la participación del número de mujeres en las cámaras, por lo menos a nivel federal, a nivel también en los estados. Yo veo todavía mucho rezago en la parte del sector corporativo. Entre más subes a la escala, menos mujeres te encuentras. Entonces, en fin, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer juntos
para aprovechar estas crisis para dar saltos hacia adelante, saltos para progresar, para ganar tiempo. Y bueno, yo ahí dejo al principio mis comentarios y con mucho interés de conversar con ustedes, pero las crisis son oportunidades y vaya que estamos viviendo una. Entonces creo que también se antoja que es un buen momento para darle un impulso a este tema que es tan importante y que es algo donde simplemente nos veamos como iguales para muchos efectos y afortunadamente como desiguales para muchos otros, no más faltaba. Pero bueno, ahí lo dejo y abierto al diálogo y gracias otra vez por la convocatoria, Elena, y gracias a ti, Sofía, también por permitirme estar aquí con este grupo de mujeres destacadas y mujeres líderes. Muchas gracias, Enrique. Ahorita le damos el uso de la voz a Pablo, Araceli y Dana, que también están pidiendo aquí el uso. Yo lo que te quiero comentar y te platico un poquito de lo que hemos trabajado en el Consejo y cuáles han sido algunas de las oportunidades que nos hemos encontrado más en el tema de la política y del gobierno para poder seguir avanzando. Nosotros tenemos 3 objetivos principales. Primero, por supuesto, darle voz y voto a las mujeres que participan en los organismos empresariales, independientemente de que el hombre sea el que presida, que las mujeres que están en los organismos empresariales puedan tener un uso de la voz y un impacto, obviamente, en cada uno de sus sectores mayor. Primero, lo que nos hemos encontrado, por supuesto, que nosotros impulsamos es que la ley de cámaras pueda tener a estos 2 organismos como órgano de consulta del presidente de la República para la generación de política pública, pero creemos que podemos incentivar que por supuesto haya paridad en esta ley, es decir, si bien están estos 2 organismos, que puedan ser invitados otros organismos liderados por mujeres, mientras no haya hombres en estos 2 organismos, porque creo que hay que poner el piso parejo, es decir, si está con Canaco y está con Camín, que pudiera ser invitado a estas reuniones de mesas de trabajo de órgano de consulta, organismos institucionales que sean dirigidos por mujeres para poder estar en estas mesas de trabajo y poder así empujar lo que queremos nosotros, que pues en algún momento haya presidentas de cúpulas nacionales que puedan seguir incentivando esto. Esto es el primer punto que te diría que hemos nosotros empujado y que desde nuestra cancha lo hacemos, pero que creemos que con esta modificación pudiera ser muy proactivo para todas y todos. El segundo, por supuesto, es la formalización, Enrique. Yo sé que tú sabes y lo hemos visto muchísimo y más, por supuesto, en el sector turismo, que ningún país va a ser competitivo mientras del 52% de la población, el 65% se encuentra en la informalidad, ¿no? Las autoempleadas, las mujeres que tienen estas microempresas. Nosotros hemos hecho una encuesta a nivel nacional con el Instituto Mexicano de la Competitividad y sabemos cuánto gana el 58% más una mujer formal, cuánto gana cuando participa en un organismo empresarial, cuánto es la diferencia. Entonces, la formalidad, es decir, la facilidad de que las mujeres que ya son profesionalizadas, capacitadas, que es mucho de lo que hacemos nosotros y muchos organismos, puedan sí tener mayor facilidad de poder ser formales y posterior a eso de adquirir financiamientos productivos. Digo, sabemos, ¿no?, que en el tema de la banca de gobierno nacional financiera hubo muchas iniciativas que hasta el momento pues ya no existen, pero hemos trabajado desde lo local para que haya diferente manera de ver el acceso al financiamiento para las mujeres, pero basado en la formalidad, porque creemos que así podemos impactar más. Entonces, ese es el tercer punto que, sobre todo en las políticas públicas a nivel nacional, porque sé que en lo estatal puede ser un poco diferente, que se pueda ver el acceso a financiamiento de una manera diferente para las mujeres, por supuesto, con una diferencia en el tema de garantías, una diferencia que pudiera emparejar el piso, porque por supuesto que si ya eres una empresa que quiere adquirir 20 millones de pesos, pues claro que puedes tener garantías, etcétera, pero si eres una emprendedora que quiere adquirir 250,000 pesos, si eres una empresa de servicio, pues ese acceso, formalidad y financiamiento productivo, porque es lo que hemos visto que por lo menos de nuestra comunidad, el 48% de las mujeres de nuestra comunidad considera que es un gran limitante para emprender, que eso es uno. Y el tercero, y creemos que muy importante, es el tema de cómo vemos el sistema de cuidados, ¿no? Es decir, nosotros sabemos y creemos, Enrique, fielmente que esto no, el gobierno no es un papá gobierno.
El gobierno es un facilitador de las políticas y de la regulación para que el empresario, la empresa pueda seguir creciendo con lo mejor que se pueda. Y siempre, obviamente, el tema del sistema de cuidados, por lo que amerita, ha estado centralizado en el tema público. Pero basado en esta oportunidad y en esta crisis, como dices tú, muchos de los empresarios hemos tratado de incidir desde los parques industriales, cómo poder hacer, implementar guarderías, implementar cuidados, que pueda ser en colaboración con el gobierno, pero que nos permita que no sea un sistema que pueda cambiarse de un día para otro o cerrarse de un día para otro, sino que sigamos contando con esto, porque por supuesto impacta directamente a los bolsillos y al momento productivo de las mujeres. Entonces, estos 3 puntos es lo que nosotros vemos. Creemos que desde la política pública, y si hubiera una facilidad de poder correlacionar esto con el empresariado para que siempre tuviera que ver los organismos empresariales y la sociedad civil organizada en la toma de estas decisiones, pudiéramos entonces co-crear muchas más herramientas que faciliten el crecimiento de las mujeres en el área productiva en nuestro país. Y aquí yo voy a frenar, te dejo un espacio si quisieras comentar algo y luego le doy el uso de la voz a Pablo, luego a Araceli, luego Dana. Gracias, Enrique. Gracias. Si quieres, escucho un poco más y a partir de Perfecto. ahí hago algunos comentarios. Sí. Excelente. Entonces, primero, Pablo, te doy el uso de la voz que tú levantaste la mano. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos y gracias por la oportunidad. Bueno, Enrique, pues qué gusto el poder. Estuve con sociedad civil y no tuve la oportunidad de hacerte la pregunta más que nada porque estoy incorporado en el programa He4She. Me estoy incorporando, justamente estamos haciendo la estrategia ahí con sociedad civil. Y pues bueno, Enrique, por parte de la sociedad civil estamos justamente con el criterio de que no necesitamos un salvador, ya ves lo que nos está pasando, sino una persona con equipo. Y justamente por lo que ahorita nos estaban comentando, la incorporación de la mujer es vital. Hemos estado hablando con muchas mujeres, pues se teme otra vez que sean instrumento por su capacidad justamente de voto que ya tienen dentro del país. Pero tú, ¿cómo las incorporarías, Enrique? ¿Cómo realmente en el momento en el que ya esto esté más firme, cómo nos vas a presentar? Porque es muy importante, creo que no nada más te presentes tú, sino al equipo con el que quieres en dado caso competir. Y yo creo que tiene que estar representado también por una buena cantidad de mujeres. Entonces, no sé tú cómo lo veas. Y pues bueno, te felicito, me da gusto. Tuve ahí algunos comentarios que te hice que no son con el afán de molestar, sino pues más bien se te comparten para tratar de fortalecer un poquito pues el gran reto que tienes, ¿no? En algún momento la sociedad civil me hizo ver, porque pues yo iba con una postura de una mujer, ahí me encantaría ver en algún momento ya una mujer presidente, pero fíjate lo que son los criterios de la sociedad civil. Ya no estamos buscando esas diferencias, sino buscar al mejor perfil y que tanto si es una candidata como si es un candidato, justamente distribuyan bien el género para que por fin México dé ese avance. Entonces, te mando un abrazo, Enrique, y qué Gracias, gusto, Pablo. qué gusto. Muchas gracias. Ya te comento. Gracias, cómo no. Presidenta Araceli es la presidenta del Consejo de Coordinación Mujeres Empresarias de Nuevo León, Enrique. Araceli, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días. Muchas gracias, Sofi, y un gusto saludarte, Enrique. Precisamente sí soy muy de acuerdo con los comentarios que ahorita hiciste. Siento que sí vamos en retroceso. En la cuestión de paridad, también en la política ha habido un proceso importante, según comentan mis amigas políticas de aquí del estado, aunque actualmente tenemos un gobierno donde la mayoría de las secretarias son mujeres, pero a nivel política sí creo que hay un retroceso por ahí. Desconozco la estructura de los apoyos que se le están dando en cuanto, si es por este gobierno actual que se está dando tanto apoyo a los jóvenes, adultos mayores, a personas vulnerables, que por cierto muchos de ellos no les llegan, y a los que les llega pareciera que los están incitando a no trabajar. Aquí hay una demanda grandísima de necesidad de gente que quiera trabajar y no se consigue gente. O sea, hay empresas que veo, yo ocupo 200, yo ocupo 1000, es una
exagerada la necesidad de mano de obra, pero siento que estos apoyos los motiva a decir, bueno, recibo 4,000 yo, mi papá otros 4, mi mamá otros 4, mi prima 7 porque está en la prepa, y el que está en la facultad 9, pues ¿para qué trabajar? Entonces trabajo con algo de informalidad, que es lo que decía Sofi, que está creciendo mucho la informalidad, y así lo veo yo. Entonces aquí estamos llenos de inmigrantes que se les ha tratado de incluir en las empresas en forma legal y todo para trabajar, pero ellos mismos dicen no, porque voy de paso. Entonces, esto que voy de paso están atorados aquí, me refiero aquí en el estado de Nuevo León, no sé los otros estados si estén en las mismas condiciones, pero pues es como que es un juego, ¿verdad? Porque hay asociaciones, dicen, es que eso es mi trabajo, porque recibo apoyos para tener aquí a los inmigrantes tampoco quieren trabajar, ni los mexicanos quieren trabajar. O sea, yo no es que esté en contra de los apoyos, pero pareciera que esto es lo que los está motivando a no trabajar. Ahora, en cuestión de las empresas, sí estaría genial que pudiéramos dar mejores empleos a nuestros colaboradores, pero con tanta carga fiscal, con tantas declaraciones, con tantos pocos apoyos a las pymes, que somos más del 90%, yo creo que los que generamos este tipo de empleos a los mexicanos, pues ¿cómo les incrementas el salario? Si para empezar con el transporte, digo, yo sé que no alcanza, o sea, es muy poquito, 7,500, 8,000, no alcanza, porque aquí en Nuevo León es muy caro el transporte, no tenemos buenas, ahorita formas de transportarse, ya se anunciaron unas nuevas líneas del metro, espero que esto desfogue un poquito, pero muchas empresas tienen que poner su mismo transporte, entonces tienes que darles otros incentivos además del salario, entre transporte, apoyos para guarderías, apoyos para despensas y otros servicios de salud que también aquí en Nuevo León batallé cantidad enorme para encontrar una vacuna de tétanos para una amiga que se le había accidentado a uno de sus empleados. Entonces, en esa situación que sí me asusta, sí vi la película también de Marilyn Monroe hace poquito y sí me quedé muy, muy decepcionada. Esperemos que no lleguemos a ese punto de nuevo que lo veo así muy cercano. Entonces yo propondría, a lo mejor para las nuevas empresas que no tuvieran la misma carga fiscal el primero o segundo año, a manera de que puedan ser más sustentables y pudieran sobrevivir a tener a mantener la empresa vigente. Esos serían más o menos mis comentarios y pues muchas gracias ahí por la atención. Muchas gracias, presidenta Araceli. ¿Te parecería, Enrique, una más? Y después, perdón, no sé si soy yo que me corté. No, Enrique, te escuchamos cortados, Enrique. Sí, estoy entrando, creo que ya debe estar. Ahí está, ya. ¿Te parece una intervención más y luego tu intervención? ¿Ya se oye? Sí. Sí. Sí, aquí como que algo me pasó. Ya se está. Porque yo sigo oyendo. Si quiere alguien más, creo que estaba. Yo sigo oyendo. Sí, sí, perfecto. Dana Maza, Dana, del capítulo Chiapas, por favor, el uso de la voz. A ver, ¿me escuchan por ahí? Perfecto. Escuchamos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Mi pregunta va enfocada, es reflexión y pregunta hacia dónde podemos ir desde el sector empresarial. ONU Habitat, como bien sabes, lleva trabajando desde hace algún tiempo tema de mujeres y ciudad, ¿no? La forma en la que cómo creamos ciudad
a partir de nuestra perspectiva y desde las propias necesidades. Creo que algo que desde el sector económico hemos perdido de vista es que el no tener ciudades que le pertenezcan a todas las personas también disminuye el tema del consumo y de la generación de empleos y también de justamente estas vialidades y de la forma en la que nos apropiamos del espacio público, que tiene que estar conectado directamente con el sector económico, ¿no? Creo que muchas veces cuando pensamos en empresa y pensamos en el diseño de la ciudad, realmente solo pensamos en que nuestra calle no se vea afectada para que no tengamos que cerrar el negocio, cuando también si empezamos a pensar en una ciudad más peatonal, con menos autos, con una movilidad mucho más transitable, también incrementaríamos las oportunidades que tenemos dentro de los negocios. ¿Cómo entonces, la pregunta sería, cómo entonces el sector económico o el sector empresarial podemos empezar a manejar un discurso para empezar a involucrarnos dentro de estas políticas públicas? Y como segunda, ¿cuál creerías que debería ser el papel más relevante dentro del sector empresarial para la construcción de la ciudadanía a través del espacio público? Gracias, Dana. Margarita, del capítulo Michoacán. Margarita, aquí estamos, te escuchamos. Hola Sofía, buenas tardes. Enrique, gusto saludarte nuevamente. Margarita, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Tú eres un experto y conocedor de Pátzcuaro, que has estado por aquí. Y mi pregunta o mi aportación sería referente a esa parte. ¿Cómo incluir a la comunidad indígena en la cadena de valor del turismo, hacer políticas públicas para incluirlos? Porque hoy en día lo que es el turismo sustentable, digo, además de que es una cosa que está de moda afortunadamente, es una oportunidad para incluir a todos estos indígenas de las comunidades. Yo he platicado con Sofía la forma de trabajar para ayudarlos a que vendan más artesanías. De hecho, ya estamos trabajando, buscando créditos aquí a nivel estatal para nosotros los empresarios, los pequeños empresarios, para buscar ya a través de las mujeres del capítulo Michoacán, ya hemos conseguido algunos créditos pequeños para incentivar la compra de las artesanías. Yo ya en concreto ya hice yo ahorita, ya tengo artesanías de venta en el hotel, que fue comprando directamente a mujeres artesanas. Pero yo creo que se necesitan más políticas públicas para incluirlos y sobre todo en lugares como Michoacán, como Chiapas. Muchas veces todo eso va muy encadenado, como es el lago de Pátzcuaro. Y en el momento que les va bien a los artesanos puede estar mejor la situación, inclusive para la pérdida del lago de Pátzcuaro, que está en problemas de ecología muy fuertes, ¿no? El ecosistema. Entonces, la artesanía tiene mucho que ver, de repente no encuentran ya la materia prima para hacer sus artesanías, y todo eso es fundamental porque la gente viene a los estados, como el caso de Michoacán, Chiapas, Oaxaca, viene buscando ver esa belleza, y si no trabajamos para apoyarlos, se van a tener que ir y migrar. Y yo creo que no se trata de que esté creciendo los ingresos por remesas. Yo creo que se trata de que nos quedemos los mexicanos y vivamos felices en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Por aquí vi la mano levantada de la presidenta Mónica Cabrero de San Luis Potosí, presidenta, pero ya no la veo. Entonces, Lucía Tapia, por favor, Lucy. Perdón, hola, mucho gusto, Miguel. Básicamente mi pregunta va a lo que van todos los demás. Como empresarias, como empresarios, más que nos den incentivos sin haberlos trabajado, queremos saber que podemos incidir en las políticas públicas y que podemos también incidir en, como dice Sofía, nivelar el piso, específicamente en lo respectivo a la inclusión social en general, no nada más en las mujeres, sino también en las personas con capacidades diferentes. Y cómo podemos ayudar nosotros. Ahora nos ha tocado en el municipio poder participar en las actividades, en la incidencia del plan de desarrollo del municipio. Y ha sido muy interesante porque como objetivos, perdón por la luz, como objetivos transversales se tiene a la equidad de género y a la equidad y la perspectiva de género. A mí eso se me hace muy beneficioso porque fuera de que tienen indicadores todas las dependencias, tienen nos están pidiendo retroalimentación a nosotros como empresarios y eso se me hace muy valioso y yo quisiera saber en lo personal
si ese tipo de modelo vamos a poder esperar de ustedes, de ti, en dado caso de que te vuelvas, de que seas contendiente y de que ganes la presidencia. Queremos saber qué papel vamos a tener como empresarios y como empresarios en general en la inclusión y en la incidencia de las políticas de los planes de desarrollo. Gracias. Enrique, si quieres, ahora te dejamos el espacio a ti. Tenemos una o dos preguntas más, pero nos gustaría igual dar este espacio ya contigo. Gracias. Sí, cómo no, cómo no. A ver, primero, si me podrías luego compartir, Sofía, de este no te comento nada ahorita, porque así me gustaría entender más el tema de la ley de cámaras. Pero mi primera reacción, así en general, es que hoy en día en México las cosas deberíamos de trabajarlas de abajo hacia arriba. Pues estamos todavía como muy en este esquemita de que tenemos que convencer arriba y tenemos que convencer al gobierno de arriba y tenemos que convencer al gobierno federal. Y yo más bien me la paso diciendo que hoy lo que necesitamos es más municipio, más estados, más ciudadanos, menos presidencialismo. Entonces creo que se ha perdido mucho tiempo últimamente en tratar de convencer arriba a nivel federal, cuando creo que tenemos que convencernos abajo. O sea, hay que construir en nuestras comunidades, desde abajo. Y entonces, si tenemos mejores municipios, tendremos mejores estados, y si tendremos mejores estados, tendremos mejor país, y no al revés. Ya no dependemos de una mejor federación para tener un mejor país. Lo digo en serio, y creo que este gobierno nos vino a evidenciar eso. O sea, desde este gobierno, si nuestra aspiración fuera cambiar el país desde lo federal, pues no es por ahí. Es más, yo creo que se ha vuelto uno de los grandes obstáculos. Entonces, esa es una. La otra que yo en general pienso es que el poder no se pide, se arrebata. Entonces no es, oigan, a ver qué tal si nos dan chance de poder participar y de hacer y no hacer nada, así como le están haciendo, se hace. Porque somos un país lleno de leyes. Las leyes nuestras no son malas, en general son muy buenas, nomás que no las cumplimos. Entonces, ¿de qué nos sirve poniendo apartados? ¿De qué nos sirve seguir poniendo cosas en las leyes si no las cumplimos? Mejor volvernos un país que legisla menos, pero hace más. O sea, que lo vive. Yo te pongo algunos ejemplos. Yo creo que el tema de la informalidad en general, primero, no es de hombres no es de mujeres o de hombres, es para los dos. O sea, lo que tenemos que ver es cuáles son los incentivos o los desincentivos que tenemos que eliminar en el tema de la informalidad. No es invitando a la gente a ser formal, porque más bien es sentarnos a ver cuáles son las cosas que impiden que la gente sea formal. Por ejemplo, en este tema he estudiado mucho Santiago Levy y digo 2, 3 cosas, ¿no? A ver, hoy en día andamos pagando el IMSS. ¿Y quién va al IMSS? ¿No? O sea, pagas el IMSS, le pagas el IMSS al trabajador y de repente va al IMSS y no lo reciben, no lo atienden, no lo curan, no le dan medicinas. Ah, pero sí pagamos el IMSS. Lo mismo pasa con el Infonavit. Te estás pagando el Infonavit. ¿Y quién tiene el ingreso mínimo para poder siquiera ser sujeto de un crédito de estos? O tenemos impuestos a la nómina, o sea, somos de los países donde más bien gravamos el que la gente trabaje, ¿no? Le gravamos los impuestos. O tienes un tema laboral que también, aunque se ha venido flexibilizando algo, pues resulta muy caro contratar, entonces por eso prefiero no contratar. Resulta muy caro luego correr, entonces prefiero no contratar. Entonces, creo yo que el enfoque más que invitar a la formalidad es que nos sentamos, nos vamos a sentar y hay gente, y ahí es donde también me gustaría mucho de estas reflexiones, pues más bien cuáles son los impedimentos a la formalidad, que son algunos de estos que platico. Es carísimo ser formal, pues es más barato ser informal. Es carísimo ser formal. La otra es la regulación. Decía yo en algunos lugares y en eso el sector empresarial puede ser muy útil. Ustedes son los que saben todas las regulaciones que padecen, las municipales, las estatales y las federales. Me platicaba alguien algo así como medio anecdótico de que, no es el mejor ejemplo a poner, pero bueno, ni modo era él, que parece que el presidente Trump en su momento invitó a una serie de personas de liderazgo en sus sectores y les preguntó a cada uno que dijera cuál era su principal problema. Y prácticamente en Estados Unidos todos concluyeron que era la excesiva regulación. Entonces, son de esos temas que se nos olvidan, pero al final del día, si tú eres regular, ¿no? Entonces tienes que la del municipio, las 10 del municipio, las 2 del estado, las quién sabe cuántos federales. Entonces, yo creo que un ejercicio muy útil
que el sector empresarial ha emprendido en el pasado y que habría que volver a emprender, es todo el tema de la desregulación. ¿Qué te quito? ¿Cuántas cosas nos piden y no nos sirven y no sirven de nada? Al gobierno no le sirven de nada, al empresario le generan una carga y además se vuelve un elemento extraordinario de extorsión y de corrupción. Entonces, mi reflexión ahí es que hasta ahí ese es igual un tema para hombres y para mujeres. Hasta ahí no hay un sesgo antimujeres. Es lo mismo, es la informalidad para todos. Ya después sí puede uno hablar de los temas, digamos, de cómo fortalecer más la participación de las mujeres, por ejemplo, en el financiamiento. Todos sabemos que efectivamente estos grupos solidarios de mujeres pues tienden a ser mucho mejores en términos de capacidad de pago y de recuperar el crédito que si solamente lo hace uno en hombres. Pero si ahora además también la propia banca de desarrollo también ya está desmantelada. Me dicen que quizá para finales de este año están desapareciendo la financiera rural, de la cual yo fui director en el año 2006 y que fue el sustituto de Banrural. Entonces, ¿qué? Ahora, otra vez, en esta mentalidad tan primitiva, como no servían del todo bien las instituciones, entonces las destruimos. O sea, en serio, esa es la gran propuesta. Como las instituciones son imperfectas, mejor las destruimos. Pues, ¿en qué cabeza, no? Entonces, creo que la formalización, nuestro reto es cómo hacemos ser formal más atractivo. Y no más bien cómo no nada más promovemos la formalización. La formalización hay que promoverla a partir de que no es tan oneroso ser formal. Digamos, ese es mi punto de vista. Y me gustaría también, y ahora sí me voy a poner a estudiar, porque necesito hacer algunos pronunciamientos de esto la semana que entra, me gustaría tener mucho más claro el tema del sistema de cuidados. Pero creo que en general un poco lo hablamos, ¿no? A la mujer le toca cuidar a los niños, a la niña a los hermanitos, a los ancianos, a los enfermos, a los de la tercera edad. Pues, ¿cómo? Y tienes toda la razón, lo voy a estudiar porque entiendo que ya hay algunas iniciativas sobre el tema. Me gustaría también sobre eso, si me ayudan a tener alguna opinión, pero no cabe duda que tenemos que ir a un sistema de cuidados, donde descargues a la mujer de esto que de alguna manera como que la sociedad se lo asignó, pero pues no. Los niños son de todos, los ancianos son de todos, ¿no? Los de la tercera, los enfermos son de todos. Entonces sí creo que necesitamos crear algo paralelo para descargarles esto que nunca debió haber sido de ellas, pero bueno, se les cargó, pues hay que descargarla. O sea, mujeres que dices, ¿dónde voy a dejar a mi hijo hoy en día y me están ofreciendo un trabajo? Y pues como no tengo dónde dejarlo, pues no acepto el trabajo. ¿O qué? ¿Me llevo al niño a la escuela? Digo, O me lo llevo a la inclusive, chamba. perdón que te interrumpa, Enrique, tenemos estados donde nos han reportado que, por ejemplo, el papá no se le ha permitido inscribir al niño o a la niña en la guardería porque como no están casados, el papá no pudo, o sea, tuvo que esperar a que la mamá tuviera un permiso del trabajo para inscribir al niño, en este caso fue un niño, porque no se le permitía, porque no tenía un acta de matrimonio, aunque tuvieran un acta de nacimiento donde estaba el niño reconocido por ¿No? ambas partes. Entonces, te digas, esas regulaciones obsoletas, ridículas y absurdas, no nos damos cuenta el enorme obstáculo que son para millones de personas. Yo por eso creo que una buena parte del trabajo es primero empezar a quitar las cosas que no añaden, o sea, como dicen, pues mucho ayuda el que no estorba. A ver, aquí está un poco Pablo. A ver, yo creo que a veces la mejor historia de uno, o lo que más puede uno hablar hacia adelante, es también lo que has hecho hacia atrás. En las diferentes dependencias donde yo he estado, siempre he buscado de manera deliberada que entren más mujeres y de manera deliberada promover a igualdad de condiciones más mujeres. Y conste que dije igualdad de condiciones, porque me parece que a igualdad de capacidades, la mujer va a mano. Pero también poco favor le hacen a las mujeres que metan a mujeres que a veces no las prestigian, por decirlo menos. ¿Sí? O sea, oye, mira, en nuestro gabinete tenemos al 50% de mujeres. No me digas, pues qué favorcito les hicieron. Pues que las mujeres escojan de cuáles había, ¿no? No es un tema de poner nada más el mismo número de mujeres, sino asegurarnos de que tanto hombres como mujeres sean los más capacitados. Ahora, es como todo. Si no le has dado a las mujeres la oportunidad de puestos ejecutivos de alto mando, entonces luego ¿de dónde las vas a sacar? Entonces creo que sí tenemos que hacer todos un esfuerzo, todos,
por empujar al mayor número de mujeres a los altos cargos, pues para que luego tengas realmente altos cargos. En la Secretaría de Turismo quizá para mí fue un poco más fácil, en otras cuesta más trabajo encontrar mujeres con esa experiencia. En turismo no, por lo que sabe Margarita. Cerca del 60% de las personas que trabajan en el sector turístico son mujeres. Entonces ahí ha sido mucho más fácil encontrar mujeres. Pero entonces tenemos que ayudar a que las mujeres estén avanzando en toda la escalera profesional, pues para que tengamos de dónde escoger. Yo creo que hoy muchas de las que están ahí no son las mejores representantes de las mujeres, en algunos casos. Me guardo los comentarios de quiénes, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es? Pues eso, de manera deliberada, porque tienes una sociedad todavía tan machista que uno como servidor público o como ejecutivo de una empresa tiene uno que por política decir a igualdad de capacidades van las mujeres primero. A igualdad de capacidades van las mujeres primero. Y yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar. Ahora, esto que dice Araceli, sí estamos teniendo un problema. Miren, en algunos lugares me decían mujeres de Prospera, antes nos llegaba el dinero a las mamás y nos llegaba dinero por hijos. Ahora no les llega el dinero a las mamás y les llega a los hijos. Entre otras cosas, creo que con eso las mamás también han perdido autoridad sobre los hijos. O sea, se volvió un tema en donde pues, le llega el dinero al chavo, pues ya no tengo ni que oír a mi mamá, pues que no me ande sermoneando de nada, pues yo recibo dinero en efectivo, ni para qué la oigo. Yo creo que este tipo de programas han roto también la estructura familiar y han roto también un cierto rol de autoridad de los padres sobre los hijos. En algunos casos, he leído en algunos programas donde dicen esos 5,000 pesos mensuales, no crean que todos van a ir a dar a la compra de libros. No. Van a dar a la compra de muchas cosas y no necesariamente en beneficio de los jóvenes. Pero claro, ahí ya tienes un ejército de 2 millones de jóvenes para lo que se ofrezca, Entonces, han sido en algunos casos programas descarados de compra de conciencias. No están necesariamente mejorando el nivel de vida de los jóvenes, que para eso es. Entonces, repito, en algunos lugares las mujeres se quejan porque esos programas de apoyo que eran condicionados, estaban condicionados a que los jóvenes o los niños fueran a la escuela, estaban condicionados a que fueran vacunados y estaban condicionados a que también las familias tomaran cursos, por ejemplo, de cómo saber alimentarse mejor para estar sanos. Hoy no está condicionado a nada. Está condicionado seguramente a que votes por mí, si el día de mañana te lo quiero quitar. Y sí ha venido generando, entre otras cosas, este mundo más difícil de encontrar gente para trabajar. Porque, pues si algunos dicen, ¿y pues para qué trabajo? Lo cual me lleva a otro tema, que es que en general yo pienso que en México hemos permitido, en general, las empresas que podrían pagar mejor no lo hacen. Entonces también que luego no se pregunten por qué mucha población vota por un gobierno que les va a dar un programa social cuando el salario promedio de los mexicanos es de 7,700 pesos y te van a triplicar esos ingresos a través de los programas sociales. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué vota así la gente? Pues en parte vota porque nosotros no le estamos pagando a la gente de manera digna ni lo que necesita. Y aunque reconozco el comentario de que muchas empresas no les alcanza, sí, pero hay muchas que sí les alcanzaría a pagar mejor y no lo están haciendo. Y yo creo que dentro de las cosas que tenemos que cambiar, en serio que es un tema de conciencia. Nosotros no podemos aspirar a construir un mejor país si no estamos dispuestos a cambiar. Y cambiar implica que tenemos que también repartir mejor lo que la gente contribuyó a generar, la riqueza que contribuyó a generar. Y hoy en día como mexicanos, francamente, repito, no lo hacemos y esto que dice Araceli sí es un problema, porque ya no te estás encontrando a gente que querría trabajar, pero también Araceli, a veces por los salarios que ofrecen, yo tampoco me gustaría trabajar por esos salarios. O sea, también tenemos una economía que ofrece tan poquito y le ofrece tan poquito incluso al que salió de la escuela, al que hizo una universidad. El primer empleo, el primer ingreso que se le paga a muchos mexicanos es deplorable, o sea, es inferior a lo que incluso hubiera costado la colegiatura. Entonces, ese es otro tema que tenemos todos que trabajar. Y bueno, en el tema de ciudades, que repito que es en lo que yo he estado últimamente, pues tampoco nada más es hombre, no solo es un tema de hombres y mujeres. Hemos ido generando ciudades, a mi juicio, en mucho sentido muy inhumanas, ¿no? Por un lado, ciudades donde en un lado vive la gente pudiente, en otro lado vive la gente que no tiene ingresos, no mezclamos, no generamos espacios públicos.
Yo voy, por ejemplo, a zonas residenciales a visitar y digo, bueno, aquí está bien que viva alguien ya de 60 años o más, porque mal que bien ya vivió un país, pero que como un niño de 5 años te estén educando en una zona de estas residenciales, donde te hacen creer que así es el mundo y que así es México. Y luego, ¿por qué nos quejamos de la falta de empatía? Pues nadie conoce a otros, nadie ha visto de otros, no sabía yo que había de otros. Es increíble estas zonas residenciales que hemos venido creando en México, ¿no? Verdaderamente excluyentes y distorsionantes de la visión, digamos, del país que tenemos. Entonces, las ciudades tienen que ser densas, compactas, mixtas, y tenemos que privilegiar los espacios públicos, la convivencia. Hay mucho que hablar, las viviendas asequibles, ¿no? El que nos obliguemos a convivir personas de diferentes estratos sociales y que privilegiemos que antes que nada somos mexicanos. Sobre la parte del turismo, Margarita, fíjate que ahorita que te oía, y yo también los busco y con mucho gusto los conecto, en un programa de televisión que tengo que se llama Ahora Futuro México y el Mundo, ya me ha tocado personas que están, y te repito, te los conecto, personas que se han vinculado con grupos de artesanos y algunos de ellos de origen indígena, donde hacen dos cosas que a mi juicio son importantes. Una, les ayudan a modernizar sus diseños, porque yo siempre me pregunté cuando veía una fábrica, no, una tienda de muebles en Estados Unidos cuando viví yo allá, decía, bueno, ¿por qué no están aquí las artesanías mexicanas? ¿Por qué tienen que ser las italianas? ¿Por qué aquí sí está de moda muchas de las artesanías? Y creo que lo que en parte nos ha pasado es que no todas se han actualizado a los gustos modernos. Y creo que entonces necesitamos actualizar nuestros diseños utilizando la magnífica habilidad de nuestros artesanos. Y la otra cosa es ayudarles a vender a través de los nuevos métodos que se utilizan, que entre otras cosas son las redes sociales. Entonces ya me ha tocado, Margarita, te los busco, personas que están enfocadas a utilizar aplicaciones de estas nuevas apps, particularmente para poblaciones indígenas, pero también les ayudan a la actualización de los diseños y la otra a vender bien. Porque la otra cosa es que en México regateamos, pero allá en el extranjero no. O sea, si se hacen las piezas que hacemos, ¿no? Para gente de alto poder adquisitivo, yo creo que por ahí va parte de la salida. Y bueno, decía, ¿qué estaba yo buscando? Exigir presencia igualitaria. Bueno, pues en general yo creo que los temas de inclusión, yo creo que mucho en serio es un tema que nosotros tenemos que desde la base de nuestras familias y desde la base de nuestras escuelas, tenemos que convencer de que tenemos esencialmente derecho a lo mismo. Y este es un tema en el cual es un tema educativo, pero tenemos que hacer que la transformación sea lo más acelerada posible. Ahora, habiendo dicho eso, creo que entra todo este otro tema de un Estado de Derecho, en donde aquellas personas que sigan pensando que no somos iguales y que sientan que tienen derecho de violentar a la mujer y que piensan que tienen derecho a acosarla y que hay hostigamiento, tiene que haber un Estado de Derecho para castigarlos, ¿sí? Porque en la vida hay dos cosas que te influyen, o tus valores o el miedo al castigo. Y como en México el miedo al castigo está muy débil, pues tenemos que fortalecer las dos cosas, nuestros valores, en lo que nuestras familias deben de creer, pero también un Estado de Derecho que castigue estos actos de violencia. Y bueno, aquí estamos hablando creo yo, vuelvo a repetir, que es un tema, son tiempos de alzar la voz, son tiempos de no ir a pedir, son tiempos de exigir, son tiempos de organizarnos en comunidades, son tiempos también de penalizar al que no lo hace. Castigo social que lo usamos muy poco en nuestro país, lo usamos muy poco. O sea, hay gente que hace cosas de manera incorrecta, pero los invitamos a nuestros bautizos y a nuestras fiestas. O sea, son tiempos también de tomar el control de las cosas nosotros y no solamente de ir a pedir que haya cambios. Es el momento, creo, de exigir cambios. Y eso es un poco lo que yo siento. Y por otro lado, estamos en una época en donde también hay que ver las cosas positivas. Muchos de nosotros ya lo vemos así. Entonces, también tenemos que aliarnos los que vemos este mundo así, ¿sí? Seamos hombres o seamos mujeres, tenemos que actuar en equipo, para empujar estos cambios,
para dar estas oportunidades. Y bueno, pues ahí dejo algunos de los comentarios con respecto a lo que hicieron, sabiendo que algunos todavía son muy generales, pero pues dando una idea de la empatía que hay con respecto a lo que ustedes sienten y con deseo de profundizar un poco más. La ley de cámaras y sobre todo algunas reflexiones sobre el sistema de cuidados, que me parece que es fundamental. Si tuviéramos estas otras alternativas de dónde dejar a nuestros hijos para incorporarse a la fuerza laboral, porque fíjense, la alternativa es dónde los dejas, ¿no? Pues no está tan difícil de saber dónde los dejas. Los dejas muchos de ellos con la pandilla de la esquina, que es donde acaban generando su sentido de pertenencia, donde hacen grupo, donde generan su identidad y donde van a formar parte del crimen organizado. No lo digo como una manera prejuiciosa, pues los datos te evidencian que el crimen está concentrado en gente joven. Pues son gente joven que si no ven una alternativa de un lado, pues sí la tienen del otro, sí la tienen del otro. Entonces, bueno, pues sí tenemos unos retos enormes para trabajar, pero bueno, aquí algunas reflexiones. Y en el Muchas entendido, gracias, Enrique. sí. Y sí, te compartimos y también ahí luego te invitamos que podamos hacer una mesa de trabajo. Tenemos no solamente empresarias que han trabajado en el tema de cuidados, sino diputadas y diputados de los diferentes estados donde tenemos un consejo donde justamente hemos ido trabajando que no sea una alternativa solamente a la decisión de quien está en el servicio público, sino cómo podemos trabajar, porque sí hay un impacto directo en el tema económico y sobre todo, por supuesto, en el tema de violencia con el sistema de cuidados. Voy a darle el uso de la voz a dos últimas personas por el tiempo. Los demás, por favor, si pueden dejar su preguntas aquí en el chat, las vamos a tomar, las vamos a copiar, se las vamos a mandar a Enrique y vamos a tener respuesta de ello. Entonces, primero, Lorena Velázquez de nuestro capítulo Chihuahua. Lore, por favor, toma el uso de la voz. Bueno, hola, muy buenas tardes. Todo lo que nos presenta está muy adecuado. Ahora bien, ¿cómo adecuar para que este proyecto que usted traiga también llegue a las personas que no tienen un alto desarrollo? Porque realmente ahorita la educación en México es un lujo. Entonces, ¿y cómo tenemos que buscar una estrategia de llegarles? Le digo porque yo trabajo, soy también parte de sociedad civil y soy persona con discapacidad. Y creo que la polarización que hoy vivimos también a nosotros, por ejemplo, a los empresarios o a la sociedad civil se nos ven así como insurrectos ante el gobierno actual. Hay que hablar claro, ¿no? Y en esa cuestión, hay que buscar la manera de hacer una buena sinergia para que nos podamos embonar los 4 sectores, porque aquí faltaría el académico. Y creo que sí es bien importante tener un buen Estado de Derecho, pero también buscar las bases para generar prevención. Prevención para perspectiva económica, prevención para equidad de género y prevención porque la educación es la mejor arma para que este país pueda tomar un sentido, un rumbo. Quitarnos el malinchismo de que, no, pues es que entre mexicanos nos derribamos. Esa parte, y creo que nos beneficia a mujeres y a hombres en cuestión de que si le apostamos a este sentido, podemos construir más. Y en esa parte yo quisiera hacer una observación, porque si se diera la oportunidad de que hiciéramos equipo con usted, queremos ver esa parte de incidir positivamente para no entrar como en el contexto de un México dividido, porque ese México dividido nos lastima en todos los sentidos. Porque los movimientos feministas, por ejemplo, a veces parecen de oposición cuando un movimiento feminista o un movimiento de discapacidad, por ejemplo, los temas tan importantes y transversales se politizan. Entonces, todas las personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, tenemos esa gran necesidad de que la causa no se pierda por sistemas políticos, sino que la política, como es su objetivo, es para servicio del pueblo, para el servicio de una nación. Y en esa cuestión no perder eso es encontrar en esa diversidad una unificación, porque si aparte de que somos un país dividido, es precisamente porque no hemos sabido entender la diversidad de pensamientos, la diversidad de filosofías, de creencias, y en eso creo que sí sería bueno entablarlo, porque es bien importante desde mi perspectiva que demos una imagen positiva,
aunque parezca que la grilla o la controversia a veces puede más, creo que también para convencernos y hacer una causa común es encontrar un sentido muy importante. Claro que es el amor a México, pero creo que están llamados a ese sentido de unidad. Muchas gracias, Lore. Presidente Livenia, presidenta del capítulo Quintana Roo. Gracias, Presidenta Sofía. Muchísimas gracias por invitarnos a este encuentro con Enrique de la Madrid, quien lo sigo ahí en redes sociales y ahí estoy, ya le había mandado un mensajito antes y la verdad, un gusto haberte escuchado. La verdad es que gracias a la Presidenta Sofía he podido aprender muchísimo de la palabra desigualdad en Quintana Roo. Y algo que he vivido personalmente, que lo había vivido, pero no tan así ahorita en la parte empresarial y profesional, es esta parte de ir a las comunidades. Antes iba en la parte de evangelizar como católica, pero ya ir a tocar la puerta de mis emprendedoras, y una de ellas fue galardonada gracias al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, que se me parta aquí la voz, Diana, de verdad. Gracias a la presidenta Sofía Pérez Gase que hizo este galardón, Diana, de una comunidad maya donde no llega el internet y cada vez que hay una junta de consejo una vez al mes tiene que salir al Felipe Carrillo Puerto para conectarse en una universidad al internet para tomar una junta con nosotras. Ella se fue a Francia a la moda maya. Nos costó juntar el recurso económico, hacer parte a más gente. O sea, fácil era decir aquí está todo y vete, pero que la demás gente vea el esfuerzo costó. Y platicaba con estas comunidades ya de la vida empresarial, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué no llega? Me tocó recorrer y me dijo, Eli, avísale a tu familia que no vas a tener 2 horas internet ni nada porque se van a preocupar. Aviso, mamá, papá, me desconecto, voy a una comunidad. Cuando yo llego y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llega el internet? Veo que hay carretera, ok, si hay monte. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué recursos económicos no llegan de este estado hasta acá? ¿Por qué no han hecho nada? Eli, lo hemos pedido. Y la verdad, Enrique, híjole, ¿sí te pesa? ¿Sí te pesa tener un consejo directivo en donde tienes desde una empresa como Grupo Oxxo y tienes a una mujer en una comunidad así? Lo siento, o sea, perdón, pero sí me pesa. Te escucho hablar y sí es cierto, es carísimo ser formal. Me está costando la vida estar en la zona maya y decir, ¿cómo te ayudo a ser formal? Híjole, Eli, es que no sé ni cómo sacar los costos de mis productos. Vas, toca las puertas de los presidentes municipales. Creo que ni ellos saben cuántas cosas nos piden dentro de la máxima regularización. Entonces, hablas de vivienda digna, el exceso de violencia que vive este estado, del punto número 1 en trata de personas, de mujeres, de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué te puedo decir que tú eso no lo sepas? Vivienda digna, de casas de 2x2 donde no tienen ni para dónde salir los niños. Tienes razón cuando dices, haces estas residencias muy bonitas. Hace poco tuvimos la oportunidad de comprar un terreno en una residencia. Llevamos a mi hijo, que es el más pequeño de la casa, y a mi hermano. Y dijeron los dos, aquí no nos gusta. Es más pequeño el terreno, aunque la residencia es bonita, pero esto parece cárcel. Así que nos queremos quedar donde vivimos porque el terreno es grande y porque se sienten en una comunidad. Y al ver que ellos dos, que son los más niños de la casa, decidieron eso, echamos para atrás y dijimos, sí es cierto. Hay que saber convivir y hacer comunidad. Y me hiciste reflexionar en ellos dos, que eso fue hace un mes que estábamos con esa decisión.
Cuando hablabas de las artesanías, me tocó visitar el centro penitenciario de Chetumal, tratar de ver en los hombres, porque yo me dedico a fabricar muebles, y tratar de que ellos tengan una carpintería más fina. Como no está industrializado, ni hay una norma en el Congreso, porque pues no es importante para ellos, ¿verdad? Industrializar el centro penitenciario, yo lo que no quería es que al abrir yo la puerta de mercado, venga un voraz y se aproveche de los que están allá adentro. Entonces yo decía, mientras no lo regularice el Congreso, no quiero que alguien venga y sí se aproveche de ellos. No lo hicieron. No pude entrar porque si no, habría una puerta muy grande. Entonces, bueno, me encantaría a mí, la verdad, decirte más cosas, pero sí que pudieras venir a Quintana Roo y dar esta, pero no solo, con mi presidenta Sofía Pérez Gasque, porque y poder entre los dos hacer un foro en noviembre, que la presidenta ya sabe, creo que harían una muy buena mancuerna. Creo que Quintana Roo necesita palabras de aliento y el cómo sí podemos hacer las cosas. Creo que hay muchas formas, hay muy buena voluntad. Hablabas de trabajar desde los ayuntamientos. Sofía sabe que aquí hay muchos ayuntamientos que le echan porras, están muy comprometidos y como bien dicen, empezar de casa para luego abarcar el Estado. Ahorita estamos empezando por ayuntamientos. Muchísimas gracias de verdad. Gracias, Presidenta Livenia, y gracias por tu gran trabajo en el Estado. Vamos a, Enrique, quisiera que tomaras el uso de la voz para terminar esta conversación. Sé que también tienes que salir a una entrevista, pero sin antes, pues decirte que las mujeres del Consejo son mujeres que trabajan en unidad, que, como decimos, nuestra frase favorita es trabajo mata grilla. Entonces, para nosotros es fundamental ser agentes de cambio en cada uno de los estados. Cada una de las presidentas y líderes que están aquí están haciendo la diferencia voluntariamente desde el corazón, pero sobre todo porque sí queremos transformar y lo hemos hecho desde la participación de la voz de las mujeres. Y bueno, pues no solamente que se quede en este diálogo general, sino por supuesto después de que tengamos un diálogo solo del sistema de cuidados, solo el tema de formalización. Como sector, nosotros hemos visto en los estados donde trabajamos que por supuesto las mesas con un tema en específico hemos sacado, no muchas, Enrique, 1 o 2 acciones que sabemos que pueden cambiar y transformar, sí, la vida de hombres y mujeres, pero lo que buscamos es poner un piso parejo para que después podamos entonces llegar a un tema de igualdad, pero encontrar la equidad. Entonces, te cedo el uso de la voz, Enrique, para terminar esta conversación y podamos también continuar con la agenda que creo que podemos generar en el momento adecuado contigo, sobre todo con la perspectiva de todas estas mujeres que están dando Horas México y que se están rompiendo la madre, perdón por la expresión, por sus estados, por las mujeres y por los organismos que representan. Entonces, gracias por estar aquí, te cedo el uso de la voz. Gracias, Sofía. Primero, otra vez pedir disculpas por la agenda tan apretada. Un poco lo que le diría en general es que yo también estoy en contra de la polarización, no hay duda, pero también estoy en contra de la dejadez, ¿sí? Porque no hay que confundir, no entrar también a lo mismo, a desacreditar y a ofender, pero lo peor de la polarización sea que acabe intimidando a las personas. Entonces, yo estoy en contra de la polarización, pero creo que también tenemos que ser muy realistas de que estamos enfrentando una época muy hostil en donde se quiere destruir mucho de lo que hemos construido. O yo diría, en gran parte lo que hemos construido. Oye, que había cosas mejorables, pues lo hay, pues las mejoramos, pero qué necesidad de destruir. Y sobre todo, qué peor que destruirnos entre nosotros. El otro tema me parece que es esta sociedad mucho más, como aquí lo ha platicado Livenia, que es, tenemos que convertirnos en un México más generoso, más solidario, más corresponsable, más reconocer que millones de mexicanos que nos quedaron atrás. Y entonces por eso tenemos que caminar, por un lado, por una economía mucho más dinámica, más activa, que crezca más, pero reparta mejor, pero al mismo tiempo una sociedad que también asumamos que tenemos que hacerlo al mismo tiempo. Yo soy de la idea de que no nos daría el puro crecimiento económico para sacar a 60 millones de la pobreza, no nos da. Entonces necesitan políticas públicas adecuadas, correctas, pero al mismo tiempo se necesita una sociedad más empática, como el tipo de temas en el que están ustedes trabajando. Y en ese sentido, si vemos las cosas igual, entonces estamos en el mismo equipo. Y entonces a mí me gustaría mucho que
que sobre todo pudiera yo sumarme a algunas de estas cosas muy puntuales que ustedes valoran, porque al final del día creo que a uno lo que le toca en este caso es sumarse y quizá decir, mira, estas me parece que son algunas de las peleas donde me gustaría sumar. Todas son valiosas, pero creo que a veces hay que aterrizar con cosas concretas. Yo les pido enorme disculpas, pero me está entrando la siguiente llamada. Y Sofía, si así lo hacemos, y estos que te platiqué, me interesa mucho la Trabajamos parte a del tema. través de Elena y tengamos otra reunión y claro, nos dará mucho gusto que visites a todas las presidentas en los estados. Y cuando Muchas aproveche yo que gracias, voy a esos Enrique. viajes. Muchas gracias Gracias, Sofía, gracias a todos ustedes, gracias a por su todas tiempo. y todos. Nos vemos. Chao. Gracias. Bye.